Creo que básicamente ha sido un mensaje muy positivo para el mercado, porque lo que te dice es, señores, ha pasado otro mes y esto sigue funcionando, esto sigue yendo en la dirección correcta. No os regalo el recorte de tipos ya, pero sí te está diciendo a la vuelta del verano la probabilidad de que te baje el 0,25 es altísima, sino casi una certeza, salvo que tengamos un escalabro enorme con los datos de inflación en los próximos 2 meses. ¿Cómo se lo toma el mercado? Pues vamos a verlo. Os voy a poner ahora en pantalla completa para que lo podáis ver lo mejor posible. Y como veis, bueno, pues el comportamiento del S&P ha sido claramente positivo. Hemos alcanzado niveles muy por encima de la zona de resistencia, pero cuando nos vamos al diario descubrimos que todavía se podría interpretar como un pullback. ¿Qué es lo que no encaja de un pullback? Pues que esta es una envolvente alcista, que se come todos los cuerpos pequeños anteriores, que está prácticamente ahora mismo en la parte alta de la vela. No parece un pullback. ¿Qué es más probable? Es más probable que estemos ante el final del proceso correctivo, que esto sea una especie de doble suelo y que por tanto lo que tengamos sea un comportamiento de extensión hacia cotas más altas. ¿Cómo lo intentaría monitorizar? Diría, bueno, mientras el mercado, si la corrección que ha empezado ahora desde los máximos no pierde esta zona de soporte, yo creo que la probabilidad de movimientos hacia cotas más altas es muy alto. Primer objetivo, pues esta zona de aquí, este objetivo de 5.611 aproximadamente. Si por el contrario el mercado no hace una pequeña corrección, sino que corrige con fuerza y pierde otra vez esta zona de soporte y se viene a buscar niveles mucho más bajos, entonces en el gráfico diario empezaremos a tener una sensación distinta. Tendremos la sensación de que ha habido un ataque a la directriz, rechazo y pérdida de lo que ha sido la ruptura intraday de esta zona clave. Con lo cual os diría que tengáis muy en cuenta lo que pueda pasar en torno a los 5.500 puntos, porque probablemente es la clave desde un punto de vista de price action de si esto es un pullback finalmente, que no lo parece, o si por el contrario estamos ante el final de la corrección y el primer movimiento hacia la cota de los 5.610, 5.611. Por parte del Nasdaq, la situación es más clara porque, como hemos dicho antes, venimos de un apoyo en la directriz que marca la subida del último año y medio. La vela es igual de potente, como podéis ver, se traga prácticamente todos los cuerpos de la fase final de la corrección y bueno, lo que haría falta para tener un poquito más de confianza es que rompa la directriz bajista, que la está atacando. Como veis, estamos ahí más o menos en esa directriz, pero todavía no la hemos roto con claridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tal vez lo más sencillo es tener muy en cuenta que toda esta zona de aquí es una zona de soporte importantísima y que probablemente desde aquí lo normal es que el mercado tienda a irse otra vez para arriba. Pero si llegásemos a perder este soporte con lo que falta de publicación de resultados, entonces sí podríamos decir que ha habido un deterioro en lo que es la estructura y que debemos plantearnos movimientos hacia cotas más bajas. Pero mientras no rompamos realmente esta zona de suelos, sigo pensando que el Nasdaq lo que está viviendo hoy por hoy es una mera corrección contra la tendencia alcista que ha desarrollado durante el último año y medio. Por otro lado, si nos vamos al Russell, estábamos viendo por eso digo que es importante como cierre. Teníamos ahí esa ruptura de la banda superior de la estructura triangular, pero fijaos cómo poco a poco está perdiendo fuerza, se está viniendo abajo, con lo cual esto, cuando lo pongáis en un gráfico diario, lo que os vais a encontrar es un conato de ruptura, pero que no ha estado consolidado. Es decir, no hemos visto todavía cierres por encima de esta cota crítica, sino simplemente una perforación intradiaria. Así que atentos a lo que pueda pasar de aquí al cierre de sesión. Por el lado del dólar, poca variación, seguimos muy pendientes de la cota 1.078890 como soporte clave, pero sobre todo mientras no supere 1.08,5 no tenemos vía libre para volver a rotar hacia cotas de 1.0920, 1.0925 y por debajo de 1.0780 probablemente tendríamos movimientos hacia cotas de 1.07, y todo esto no es ni más ni menos que intentar dilucidar dentro de la gran estructura triangular si es más probable un ataque a la banda superior o un ataque a la banda inferior. Realmente las oportunidades buenas van a surgir si el mercado retorna a la parte de arriba o a la parte de abajo, porque es donde está realmente la banda desde la cual se han formado los últimos grandes movimientos tendenciales dentro de este entorno meramente lateral.
Y ya por último tendríamos el comportamiento del bono. Como decíamos, lo normal es que esto se mueva hacia cotas más bajas. Hemos visto cómo se ha acelerado incluso durante la conferencia de prensa de Jerome Powell. El hecho de que esté dando casi por hecho que en septiembre va a bajar tipos va a ayudar a que esto se extienda, y como decíamos, el primer punto de retesteo importante está en torno al 4%, con lo cual lo normal sería que vayamos viendo ese movimiento desde 4,07 hasta el 4%, y a partir de ahí probablemente el riesgo de rebote es bastante alto. Es decir, una vez alcancemos esta zona de suelos, la parte de abajo del canal, es donde deberíamos esperar pues, que se produzca una estabilización y algún rebote como los que hemos tenido cada vez que hemos atacado la banda inferior de este canal descendente. Como veis, un entorno continuista respecto a otras reuniones. La reunión de septiembre va a tener muchísima más miga porque va a haber dot plot, es donde los consejeros vuelven a decir cómo ven los tipos de interés en lo que queda de año. Pensad que, claro, casi nadie duda de que va a haber un recorte de 0,25 en septiembre, pero la gran pregunta es, ¿y en noviembre y en diciembre va a haber recortes o no? Eso lo conoceremos, o al menos la intención de la Fed la conoceremos en septiembre con ese nuevo dot plot, y como quedan muy poquitos meses para fin de año, probablemente lo que voten en septiembre tiene una altísima probabilidad de suceder, con lo cual esa reunión va a ser importante, realmente importante, y veremos realmente qué esperan hacer con la política monetaria, no solamente en lo que resta de 2024, sino qué panoramas nos presentan para 2025, ¿no? Creo que de momento hay pocos datos nuevos a los que agarrarse. No hemos visto en ningún caso ni PMIs que se hayan descarrilado desde el punto de vista de servicios, sobre todo, que sigue fortísimo. No hemos visto tampoco datos de PIB que sean extremadamente malos, como decía Powell. Tampoco hemos visto un deterioro enorme por el lado del mercado laboral. Mañana viernes o pasado mañana viernes, atentos al non-farm payrolls que se va a publicar y los nuevos datos de empleo, pero es muy probable que toda esa información ya la tengan casi preestablecida en la Fed, la conozcan, de cara a la reunión que han mantenido hoy, pues no comentar algo que luego esté fuera completamente del patrón de los datos que se publican 48 horas más tarde. Con lo cual, si ven que el mercado laboral va por buen camino, es muy probable que no haya sorpresas ni negativas ni excesivamente positivas en lo que se publique el viernes. Bueno, como siempre, ¿que cuáles son los datos importantes? Bueno, los datos importantes para la economía son todos los que ha comentado Jerome Powell, ¿no? Cómo evolucione el PIB, por eso he hecho el repaso al principio de que en Reino Unido parecía que había una mejora sustancial, que Europa sigue muy tocada. Hemos visto a Alemania ceder otra vez en datos de PIB con datos de menos 0,1, menos 0,2. Estados Unidos está en otra liga, pero hay que entender que está en otra liga, entre otras cosas, porque el gobierno estadounidense no hace más que volcar dinero al sistema. Está gastando un ritmo de 6% de déficit en pleno crecimiento económico. Nunca antes habíamos visto esto, y eso está provocando que haya un endeudamiento crónico que ya alcanza casi el 130% sobre el PIB. ¿Cuál es la historia? Que ese endeudamiento tiene efectos de corto plazo muy positivos y efectos de medio largo plazo muy negativos, pero ¿a quién le importa el medio largo plazo cuando te están juzgando por lo que hagas en el día de hoy, sobre todo a nivel político, ¿no? Y esa situación la hemos vivido en España, en Italia, que también tenemos esa situación fiscal, mientras que a otros países como Alemania, donde el control fiscal es mucho más exhaustivo, pues están sin crecimiento económico. Esta es la realidad por la que están optando los distintos países. Imprudencia fiscal en favor de crecimiento económico de corto plazo, o una gestión fiscal prudente a costa de no tener crecimiento. No es el único factor, es simplemente para que entendáis cómo juegan el posicionamiento fiscal y no solamente el monetario, pero hay otras muchas cosas. Hemos hablado de que lo que está levantando sobre todo el crecimiento económico de las economías que dependen más del sector servicios, de turismo, es precisamente que hay un fenómeno global de turismo sin precedentes, ¿no? Que está haciendo que economías que dependen de este tipo de servicios pues tengan un crecimiento económico que en otras circunstancias no se esperaban, porque estamos viendo turismo récord en el mundo. Bueno, deberemos seguir vigilando eso, y luego quedaría el otro bloque ya por terminar, que es los riesgos, ¿no? Los riesgos no económicos, sino los riesgos geopolíticos. El problema con los riesgos geopolíticos es que nos hemos acostumbrado a ellos. Tenemos una guerra en Ucrania que dura más de 2 años, nos parece normal. Hay una situación de 10 meses de guerra entre Israel y Hamas que nos parece normal. Ahora el líder político de Hamas, que estaba en Teherán, ha muerto en un atentado. Israel todavía no se ha pronunciado. Irán promete una represalia, no sabemos muy bien qué va a ocurrir, pero no parece que afecte ni a la volatilidad, no parece que afecte a las primas de riesgo. La gente se lo toma como aquí no ocurre nada. Tenemos la tensión entre la guerra comercial entre Estados Unidos, Europa y China. A todo se acostumbra uno. Siempre digo lo mismo,
¿Cómo funcionamos los mercados? Pues tenemos confianza hasta que un día la perdemos. Y dices, vale, ¿y cuándo y por qué la pierdes? Digo, no, eso es muy curioso, de repente un día ocurre, ¿no? Y puedes pasarte 2 años en una situación en la que no te preocupas hasta que de repente te preocupas. Y no sabes muy bien en qué momento cambia el chip. Hoy día, viendo el comportamiento de la volatilidad, el VIX, el VDAX, etcétera, no hay ningún tipo de riesgo percibido por parte de los inversores, aunque el entorno geopolítico es tremendamente hostil, probablemente de los más hostiles que hemos vivido durante la última década. Pero esa es la belleza de los mercados, ¿no? Que más allá de la economía, más allá de los resultados empresariales, más allá de los riesgos geopolíticos, el inversor al final tiene un sentimiento que le dice, me da igual, yo quiero seguir comprando, o un sentimiento, no me gusta nada esto y quiero vender, ¿no? Y detectar ese sentimiento es la clave de ganar dinero, ¿no? No tener razón, sino simplemente identificar qué opina la mayoría. Bueno, pues la mayoría hoy, al menos la sensación que da, es que sigue tremendamente alcista, tremendamente cómoda con la situación actual y mucho más centrados en cuándo van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos o cuándo van a bajar por segunda vez en Europa, que no a todo esto que os comentaba de los riesgos geopolíticos. Pero no olvidéis, las cosas pueden cambiar en 24 horas. Con lo cual, por eso, la clave es mantente dentro de la tendencia, pero cuando percibes que hay riesgos notables en el mercado, asegúrate de tener tus stop loss bien situados, tus puntos a partir de los cuales vas a reducir riesgo bien estudiados, para que si luego cambias ese sentimiento de forma abrupta, no tengas que ponerte a calcular lo que quieres hacer, sino que ya lo tuvieses de antemano preestablecido para que simplemente te toque ejecutar si no se ha ejecutado directamente al mercado. Como siempre, agradeceros a todos que un día como hoy, 31 de julio, en mitad de las vacaciones, estéis aquí conectados para escucharme. Ha sido un placer compartir estas casi 2 horas con vosotros. Suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Gracias por todo y hasta la vista. Que tengáis muy buen verano.